Escuche, hijo de puta. ¿Por qué la municipalidad busca recursos para obras y tan solo le restan 5 meses de gestión? Las operaciones que promueven el decreto no son soluciones al problema, tan solo lo retrasan. La municipalidad no es un sujeto de crédito porque no tiene capacidad de pago. Mientras acumule más déficit y no tenga ahorro interno, no podrá pagar sus deudas. Lo peor de todo es que la municipalidad del Distrito Central está totalmente hipotecada. La municipalidad del Distrito Central está totalmente hipotecada. La municipalidad del Distrito Central está totalmente hipotecada. Incluso al descaro de haber hipotecado bienes inmuebles por ley que no está permitido. La alcaldía municipal no puede hipotecar bienes municipales porque no es permitido por la ley. Pero hay algo que preocupa más, y es el riesgo de una crisis en el sistema financiero nacional que hemos visto a lo largo de los últimos años, la elevada concentración del crédito al gobierno central y municipalidad en la banca privada, que podría perjudicar al final los intereses de los ahorrantes nacionales de toda la nación. Estimamos que la Comisión Nacional de Banca y Seguro debe de aclarar si sus actuaciones promueven el cumplimiento de los principios de Basilea sobre la calidad de la supervisión de las instituciones bancarias y financieras para evitar colapsos del sistema. Mucha gente dice, vas a ser juez o parte. No, señor. Hace 14 años tengo un contrato. El contrato es bien manejado. Están las reglas del juego. En este momento nosotros estamos trabajándole a la alcaldía y me tratan como un proveedor común y corriente, como cualquier proveedor de la alcaldía. Del 2006 yo me separo de la empresa. O sea, las cosas son claras. Mire, yo cumplo con la ley. Yo ya no soy parte de la empresa desde el 2009. ¿Esta compañía que recolecta la basura en la ciudad es suya o no es suya? Señor, yo no estoy en la compañía. Yo en el 2006 salí de la empresa. Eso nos confunde a todos, Renato. Eso nos confunde a todos. Entonces ahí es donde yo digo, o sea, ¿cuál de las dos comparecencias es la mentira? Si él fue socio de esta empresa, si vendió sus empresas y si se entra a una licitación pública, Renato, en este país ya todos sabemos de que siempre son los mismos, de que siempre son los mismos, de que siempre son los mismos los que vienen a recibir los beneficios de estos contratos que son multimillonarios. ¿Usted asume que le va a renovar la empresa a esas compañías que son de él o fueron de él? Pues es que no hay indicios de lo contrario. El señor Marvin Ponce, vicepresidente del Congreso Nacional. Muchas gracias, Renato. Bueno, en primer lugar quiero decirle que la ley de contratación del Estado plantea que ningún funcionario público puede tener contrato con el Estado. En el caso de doña... Si ustedes supieran lo que Renato hizo hoy, si ustedes supieran lo que hizo Televicentro hoy, jamás volvieran a ver eso. El señor Carlos Roberto Flores Facusé Pastrana, usted no es periodista, usted es dueño de medios de comunicación y usted editó los cassettes que lo involucran con los dineros calientes del narcotráfico y lo sostengo. No está hablando con aparecidos, sino va a ser usted y su carrera criminal de la mano de Mario Rivera, dueño de Cubo TV, y de Toño Rivera Callejas, que van a venir a fraccionar una coalición. Vean a William Vélez, el socio de Juan Orlando, de Guillermo Hueso, de Camilo Atala. ¿Por qué es que utilizan estos canales? Véanlo cuando dice, y ahora al señor Pablo Escobar Gaviria. Ustedes lo llevaron al Senado a Pablo Escobar, hombre. ¿Qué les pasa? Si los liberales y los conservadores se hicieron una sola cosa. Después de 30 años, Álvaro Uribe salió a formar el Centro Democrático y dijo, soy laureanista. Cuando con el guaquero de Risaralda, el señor, que también está en los Pandora Papers, Gaviria Trujillo, calientito estaba el cadáver de Galán y estaba negociando con el cartel de Medellín. Y que no se le olvide a usted que la pista de Nápoles
Y la mayoría de pistas del narcotráfico fueron entregadas bajo la administración del padrino del narcotraficante Juan Orlando Hernández y de Tito Narriafura, el señor Álvaro Uribe Vélez, cuando era director de Aeronáutica Civil. ¿O estoy mintiendo, Pastri? Vamos a recordarle ese videito que le va a doler. Es el dueño del que los cobra la energía. Ese señor que usted va a escuchar hablando, ya no se le hace parecido. Y a continuación, palabras del doctor William Vélez Mesa, presidente del Consejo del Municipio de Envigado. Compañero de consejo y brillante figura del Partido Liberal, Pablo Escobar Gaviria. Compañero de consejo y brillante figura del Partido Liberal, Pablo Escobar Gaviria. Compañero de consejo y brillante figura del Partido Liberal, Pablo Escobar Gaviria. ¿Cómo lo hicieron? ¿Por qué lo hicieron? ¿Y con quién lo hicieron? Ya no se acuerda que con esos dineros calientes del narcotráfico, el paramilitarismo de las Autodefensas Unidas de Colombia lograron tener más del 35% de congresistas. Dicho esto por Mancuso, alguien que trabajó de la mano suya, y de Álvaro Uribe Vélez. Usted no ha combatido otra cosa más que a los pueblos, que a la libertad de los pueblos, que a la soberanía alimentaria de los pueblos que hoy solo tienen bajo sus pies tierra sin valor y destierro. Más de 4 millones de colombianos han huido de un país tan rico como Colombia, con una gente que no ha merecido tener ratas como usted dirigiendo los destinos de ese país. Solo le voy a decir, entre a la página del perroamarillo.news, un periódico de verdad, para que vea que ese viejito, no, ahí está joven, socio de Pablo, en ese momento era concejal de la alcaldía de Medellín. Y luego con Ortiz se fueron para el Senado, de la mano de Santofimio. Hablar usted estupideces y majaderías aquí, que por eso pone todo renco a hablar escuchemos a David Chávez. Es que el foro de Sao Pablo, es que las izquierdas no tienen propuestas. Saquen el plan de gobierno, ratas. Diga cómo van a sacar a la gente de una miseria a la que metieron más de 1,5 millones de familias en pobreza y miseria en los últimos 12 años. ¿Sabe cuánto es la deuda externa en relación al PIB de los colombianos y colombianas? Para nada. Hable que asumen más de 300.000 millones de dólares. Endeudaron y desfinanciaron el Estado también para convertir de él un botín. Grupo Nule, terminaron presos. ¿Sabe de dónde trajeron el modelo del 450 de Tito Afura? ¿Sabe quién lo recomendó? ¿Sabe a quién trajo Camilo Atala en diciembre? Al señor de Hidroituango, a Sergio Fajardo como conferencista con Televicentro. ¿Por qué esta oligarquía así no está bromeando? Porque son violentos y criminales como ustedes. Entre a la página del perroamarillo.news y va a mirar ahí que ese viejito que está con Pablo es el dueño de la EH, la empresa a la que nuestra candidata y nuestro movimiento firmó en blanco, que va a recuperar porque se pagan 112 contratos, que fue incapaz la EH de denunciar que oxigenan el capital monopólico de Chucricaf y de Freddy Nasser, de Camilo Alejandro Atala, que vienen contratos que salieron de los cachiros que están en la corte de Nueva York. Ahí está esa rata que estuvo con Pablo Escobar Gaviria. Y que Jesús Mejía, exgerente de la NE, Emil Jawit Medrano, exgerente de la NE, Cachurecos, Roberto Ordóñez Maulif, que tienen indictment en Estados Unidos, entregaron como naipe los contratos, señor Pastrana. No está hablando con un aparecido de la política ni del periodismo.
Y ese grupo DINSA y Eléctricas de Medellín cometieron un gran delito. Y por eso hace unas horas perdieron la demanda por este equipo de investigación. Y quiero decirle algo. Ese señor daba el dinero para los paramilitares que metieron el 35%. ¿Quiere escuchar a Mancuso? ¿Quiere escuchar a Mancuso? ¿Quiere escuchar de qué nos está liberando Xiomara Castro y toda esta gran coalición de mujeres y hombres determinados a salvar nuestro país? ¿Quiere escuchar el Plan Colombia, que permitió que el Congreso y la mermelada hicieran un cartel de la toga y legalizaran los dineros calientes? ¿Quiere saber usted? ¿Quiere que los hondureños sepan qué está defendiendo y estimulando usted? Escuche. Para Salvatore Mancuso está clarísimo que lo que está ocurriendo en el Congreso de la República es el síntoma de una enfermedad que vive Colombia en regiones donde mandan los paras y otras donde manda la guerrilla. Y estos síntomas inician por la autodefensa porque somos los primeros que hemos tenido que avanzar en unos procesos judiciales contando la verdad de lo sucedido. En la medida que avance la guerrilla a contar las verdades y luego el narcotráfico a contar las verdades, más de la mitad del Congreso de la República estará vinculado a estos fenómenos que se dieron regionalmente en las diferentes zonas de Colombia. Lo que dije fue que el 35% del Congreso fue elegido en zonas donde habían estados de autodefensa. En esos estados nosotros fuimos los que cobramos tributación, impartimos justicia, tenemos el control territorial y militar de la región, y todas estas personas que querían hacer política en la región tenían que venir y concertar con los representantes políticos que teníamos allí. ¿Se quedó usted corto con el tema del 35% del Congreso? Es más. Quizás me quedé corto. Estoy diciendo que en combinación de las confesiones de autodefensa y guerrilla va a superar con creces el 50% del Congreso de la República vinculado a estos fenómenos de actores regionales ilegales. Ustedes eligieron congresistas, lo que cambiaba era la mecánica y la forma de hacerlo. Lo que cambiaba era la mecánica. Muchos tenían mecánicas diferentes. Yo le estoy explicando cómo funcionaba en mi caso específico. ¿En todas las regiones del país ustedes eligieron congresistas? Lógicamente que en todas las regiones del país se eligieron congresistas. ¿Y quiénes lo eligieron? Esas poblaciones que direccionábamos directamente nosotros. Por eso no tuvo opción y dice, no, yo privaticé el 40%. Ustedes convirtieron al zar de la basura, al dueño de EH, socio, ya ve usted, de los Atalas, tenemos las escrituras. No es la primera demanda internacional. Aquí vino la FTC cuando le ganamos la demanda por estafa al señor gángster Guillermo Hueso, socio de William Vélez. Por eso cuando usted acepta que el 40%, le voy a explicar en definición filológica en qué consiste la privatización. La entrega total y absoluta de una empresa estatal a manos privadas o sus funciones. Entonces ustedes dejan el caparazón del 40% para pagar demandas. No nos está contando nada nuevo si estamos viviendo la colombianización. Hondutel solo está para pagar demanda. La NE solo está para pagar demanda. El SANAA para pagar demanda. El Puerto Cortés para pagar demandas. Los aeropuertos para pagar demandas. Hijo de puta, escucha. Volvemos al otro tema. ¿Qué desinformado? Odinsa en Bogotá. Además, yo no privaticé las basuras. Lo primero que hice, le voy a explicar aquí a la opinión pública, fue por primera vez hacer una alianza en que la EDIS, que era la compañía que manejaba las basuras de Bogotá, yo la fortalecí porque solo recogía el 60% de las basuras, y le dije a los de la EDIS y a su sindicato que el 40% de la basura que no se recoge en Bogotá la vamos a privatizar, la vamos a privatizar, la vamos a privatizar. Y eso fue lo que se hizo en Bogotá y no lo hizo el señor Vélez, porque este fue el primer experimento a nivel mundial en que un proceso fue público-privado para la recolección de las basuras de Bogotá, que además fue un éxito que se llevó en todo el caso. Pero el grupo DINSA que usted dice, el señor Vélez no estuvo en esos grupos a los cuales se le adjudicaron los contratos. Usted ya está entendiendo el guión de hoy, man. ¿Sabrá Renato que en su programa esa misma modalidad le deja 280 millones y tenemos de testigo a Marcia Vieda para luego
pasar a los dos momentos del día de hoy, pero no sin antes defender primero nuestra soberanía. Y quiero hacerle dos preguntas, doctor Pastrana, dado que a mí me tocó trabajar con su exalcalde, ahora asesinado, el señor Garzón, alcalde de Sumapaz. Solo quiero hacer una pregunta, señor Pastrana. ¿Usted tuvo como funcionario al actual embajador en Argentina, Alberto Álvaro Fava? No. Claro que sí. Y fue el que me dio los dineros calientes del narcotráfico para su campaña en el 94 y 98. Perdón, doctor Pastrana. Y le voy a hacer otra pregunta. Forma. En el 88. Espera y se la contesto. Se la contesto, no. El doctor Pava no trabajó claro conmigo. Que sí, pero está mintiendo. No, está mintiendo como todo eso. En mi gobierno, no trabajó el doctor Pava. Le voy a hacer otra pregunta. No, Jaime Garzón, para desmentirlo. pero es que Jaime Garzón sí trabajó conmigo. Jaime sí trabajó conmigo. No, le voy a hacer otra pregunta para desmentirlo. Usted fue alcalde en el 88, ¿cierto? Alcalde en el 88. Primer alcalde por Correcto. Popular. ¿Usted privatizó la basura con Grupo DINSA del señor William Vélez Sierra? No, tampoco. Está muy mal informada las dos. Claro que sí. Por favor, Pastrana. Oiga, pero perdón, es que yo le al internet. Yo le pido a Carlos que ponga un archivo que yo acabo de enviarle a producción. Permítanme, Pastrana. Permítame, que usted pertenece a un grupo de crimen transnacional. El 11 de septiembre le enviaron los hermanos Rodrigo Orejuela. Yo no soy del grupo de... Oiga, si usted me dice eso, vamos donde quiera. De Sao Paulo. Solo quiero vamos donde quiera. Permítame. Solo le quiero... ambos somos periodistas, con la diferencia que usted es dueño de un medio de comunicación donde, como dijo Jorge Eliezer Gaitán, hay de Colombia, si se alían las oligarquías liberales y nacionales, y usted sabe que en el Bogotazo tuvieron mucho que ver con el asesinato de Gaitán. Pero le hago otra pregunta. El señor William Vélez Sierra, quien está dando a usted la oportunidad, porque él aquí vino a lavar activos con los bancos y es propietario de Eléctricas de Medellín. Hoy no, si la son dueños, producto de la injerencia colombiana en el capital, donde la ley 100, que usted más que nadie sabe, mató más seres humanos que el conflicto armado de 50 años, ¿cierto o no? Esa ley 100 la tenemos aquí aprobada como ley marco de protección social. Y le digo una cosa, doctor Pastrana, porque sí me gustaría que le contestara esto a los hondureños, por el grave problema en el que usted acaba de meter a los hondureños al querer confundir la opinión pública. Luis Duque y JJ Rendón son los asesores de campaña del narcoestado, que fue condenado por una corte sur de Nueva York, no por Milton Benítez ni por nadie. Lo que usted está acusando hoy es una coalición de 5 partidos políticos que no tienen nada que ver con Venezuela. No tenemos ni un tratado con Venezuela. Tenemos 17 tratados de libre comercio con Estados Unidos. Y ojo, en el Plan Colombia, usted mejor que nadie sabe, tienen preso a 3 generales que participaron en ello. Y en uno de los más recientes, el señor Maza Márquez, que también usted nadie mejor lo conoce. Y le voy a hacer otra pregunta. Le enviaron los Rodríguez Orejuela, quienes ya van a participar en la JEP, una acusación de que a quien realmente subieron a la presidencia con los dineros del narcotráfico, y me hago responsable. Y me hago responsable de decirle que usted, con el señor Fava y Giraldo, recibió dinero del narcotráfico en su campaña, y eso va para la JEP, y usted lo sabe. Y le voy a decir algo, le voy a decir una cosa, Pastrana, con esto termino y lo voy a escuchar. Solo quiero que le diga a los hondureños lo siguiente, y con la responsabilidad que tiene este canal, tiene que extender el programa. Usted estuvo involucrado en el acto de corrupción de Chambacú y Dragapol. Y no se pongan como víctimas, porque los mejores socios de Pablo Escobar fueron ustedes. Y terminó haciendo, y entre la gente que nos está viendo, al YouTube, y ponga Pastrana entrevistando a Popeye.
porque la oligarquía nacional, conservadora y liberal, que empobrecieron ese país, y le voy a retomar la idea, que vive de 3 rentas, del petróleo, de las rentas del narcotráfico, que son las que más, y de las rentas de la privatización. Y aquí no tenemos ningún trato con Venezuela. De Colombia nos calcaron todo el modelo privatizador de la NE, de la infraestructura y de salud. Y de esa misma constituyente que salió la ley 100, que aquí es la ley marco de seguridad social, que pudimos detener. Fui 5 años asesor del colegio médico y detuvimos esa ley que en su país ha matado más personas que los 50 años de conflicto generado por esas mismas oligarquías que han vivido de la violencia. Ahí está usted, cuando fue a entrevistar a Popeye, que solo lo utilizaron a un exacerbador de los hechos para hundir al otro delincuente liberal de Santofimio Botero. Y ustedes validaron el testimonio. Y hoy, hace 15 días, el general Maza Márquez, el mismo que ustedes colocaban como uno de los grandes generales de 5 soles, también les duele saber que quedó como delincuente y que el hombre que mató a Pablo, el señor Aguilar, que luego fue alcalde, terminó en la cárcel por delincuente, porque el verdadero tráfico de la cocaína y el lavado de activos lo ha hecho la clase parasitaria y la superestructura de los estados. No me venga usted. Vamos a ver si es Pastrana. ¿Aló? Dígame. No, consúltenme después, pero es que serán los abogados. Rodrigo Orejuela, para que usted no ande diciendo que combatió al cartel. Usted era un socio. Y hoy leeremos la carta, pues. Escuche. No es que crecimiento, nosotros estamos escondidos, nosotros le teníamos terror a Pablo Escobar. Pero ayudaron mucho a perseguirlo hasta su captura. Claro que sí, no es que no ayudamos, nosotros los capturamos, le dijimos ahí está en esa casa. Hay un aparato que se llama Direction Finder, en ese momento no se conocía en Colombia, la policía no lo tenía. Nosotros lo trajimos, nosotros le desenrollamos los teléfonos y le grabamos, tenemos más de 500 cassettes del señor Pablo Escobar. Entonces, ¿y dónde están esos cassettes? ¿Ah? ¿Dónde están esos cassettes? En un lugar bien seguro, don Julio. Sí. ¿Esos cassettes ustedes se los entregaron parcialmente a las autoridades? Le entregamos algunos, porque nosotros estábamos oyendo a Pablo y un alto mando comentó... Va escuchando. Usted escuchó que la policía y el ejército no tenían nosotros. Él es el narcotraficante Gilberto Rodrigo Orejuela, que en una carta acaba de decir el 21 de septiembre que le entregó dinero y que Horacio Serpa, con quien tampoco comulgo por demagogo, ni con el señor Samper, que tampoco comulgo, porque aquí estamos haciendo una democracia de los y las hondureñas. Será Pastrana aló, son números extranjeros, aló, ¿sí? Estoy al aire. Señor Renato Álvarez, cuando le digo, ¿usted sabe de lo que está hablando Milton Benítez? No, de la ñeñe política que se repitió, y vamos a escuchar el narcocassette que usted editó con su medio de comunicación. Corre el video. Ellos estaban en el terreno, estaban luchando contra él, lo llegaron a conocer muy bien a través del tiempo. ¿Y había autoridades norteamericanas también en la misma búsqueda? No sé. Sí. Señor Rodríguez Orejuela, hablando de triangulaciones y de interceptaciones, tal vez el cassette más famoso en la historia reciente política de Colombia es el llamado narcocassette, que es el origen del proceso 8000. ¿Quién grabó ese cassette? Yo no sé quién lo grabó, sinceramente, ni tampoco sé quién lo editó.
O sea, ¿usted cree que está editado? Sí, está editado naturalmente. Sí. El dinero del proceso 8000, ¿por qué se mete usted a hacer esos aportes que llevaron después a la cárcel a contralores, procuradores, ministros, congresistas, alcaldes? ¿Por qué mete tanto dinero en la política? Mire, eso no está probado, don Julio. Eso, digamos que nosotros... he visto titulares por ahí de prensa donde dice que nosotros compramos al doctor Samper. Dice los Rodríguez le compraron la presidencia al doctor Samper. Eso no es en el orden lógico. Esta aseveración en el orden lógico no tiene nada. No es de orden lógico esa aseveración. El presidente Samper le puso precio a nuestra captura. El presidente Samper nos encarceló en pabellones de alta seguridad con reglamentos draconianos, revivió la extradición de colombianos y además la extradición con retroactividad, usted lo debe recordar. El presidente Samper impuso la ley de extinción de dominio e inauguró los desayunos en Palacio para que le aprobaran ese proyecto intemporal, con retroactividad también. Entonces habría que escoger entre dos hipótesis: o el señor presidente Samper realizó todas estas acciones con el fin de que los Estados Unidos le perdonaran, confiado en el silencio de los Rodríguez Orejuela, o no recibió dinero. Pero lo que sí tiene que quedar claro al país es que nadie fue más perseguido en el gobierno del doctor Samper que la familia Rodríguez Orejuela, don Julio. Sobre eso no hay ninguna discusión, pero usted entiende que mucha gente se pregunta sobre esto. Todo el mundo ha hablado, menos quienes se supone giraron los 6 millones de dólares para la campaña del 94. ¿Fueron 6 millones de dólares? Bueno, como usted bien lo dice, se supone, pero yo esa pregunta no me la puedo contestar. Esa pregunta está en los expedientes, ha sido preguntada cantidad de veces, y usted se puede remitir a ellos, el periodismo se puede remitir, porque eso ya es cosa juzgada. Correcto, pero mire, en el caso de la campaña, pues hay unos protagonistas muy claros. El presidente tuvo un juicio político, un juicio en la Cámara, él lo ganó, la acusación de la Fiscalía no prosperó en la Comisión de Acusaciones, pero en otros casos las personas sí terminaron en la cárcel. Me refiero, por ejemplo, a Fernando Botero, a Santiago Medina. Con esas personas, ¿ustedes tuvieron los contactos para los aportes a la campaña? No, don Julio. Si usted lo que pretende es que yo le diga hoy que sí le aporté plata al señor Samper, que sí participé o que sí participamos económicamente en la campaña del doctor Samper, pues no, esa respuesta no, la verdad es que no viene al caso, no. O sí, pues viene al caso en su afán periodístico, pero yo no la voy a responder, excúseme usted. Es decir, que usted se va a llevar esa respuesta para los Estados Unidos. Ay, Dios mío. Mire, no, yo voy a llevar todas mis memorias a los Estados Unidos. En las conversaciones preliminares, de las que también se ha especulado muchísimo sobre qué va a pasar. Ahora, pongan mucha atención los abogados de la Embajada de Colombia y del injerencismo grosero que tuvieron hoy y de la falta de profesionalismo de un periodista que sabe que la pauta comercial pasa a un segundo término cuando hay un tema de interés nacional y más aún cuando éste atenta contra la soberanía. Vea usted que de usted sí dice que entregaron dinero. Y vámonos a la cápsula actual de hace 2 meses de los Rodríguez Orejuela, confesando que sí le dieron plata y que a todos los gobiernos, porque todos ustedes fueron fruto del narcotráfico y por eso jamás estuvieron en la disposición de contar la verdad. Y todo el grupo de búsqueda que hizo vínculos con el cartel de Cali terminó preso o muerto. O ya no se acuerda del coronel Danilo González o del superpolicía que vendían como uno de los grandes emblemas del ejército. Ya no se acuerda. ¿Ya no se acuerda de Danilo González? Del general Naranjo. ¿Ya no se acuerda? Del general Montoya, ¿no se acuerda? De las masacres de Urabá, ¿ya no se acuerda?
Por favor, hombre. Respeten Televicentro. Están queriendo meterle fuego a un país cuando de forma irresponsable se le coloca el micrófono a un individuo que agita intereses criminales que están establecidos con dos bancos, de los cuales el señor Rafael Ferrari es socio de BAC y de Ficosa, en relación al tema de EH, que son los intereses que representa este señor. Una cosa que se llama Canal, y que son socios de Ficosa, como Toño Rivera Calleja, que por eso habló de manera inmediata que el excelentísimo señor Pastrana, gracias por la democracia. Es más, si quieren, pongamos primero mejor a Pastrana, ¿viste? Para después colocar la cápsula donde Silvio Rodríguez Orejuela, o cómo nos indica usted. Pongamos cuando dicen los Orejuelas que él es el que recibió dinero. El señor que habló hoy, escuchen quién es Andrés Pastrana Arango. En una dura carta abierta al expresidente Andrés Pastrana, los excapos de la droga revelaron la historia detrás de la misiva en la que confesaron que Ernesto Samper sabía de la entrada de dineros del narcotráfico a su campaña. Señor expresidente, se le olvidó contarle a la Comisión de la Verdad su participación criminal en los tan sonados contratos de Dragacol y Chambacú, donde usted fue el jefe de esa conspiración delincuencial para defraudar al Estado en varios millones de dólares. Hacemos este señalamiento porque de este se desprende la carta producto de este chantaje, origen de este escándalo que usted presentó en la Comisión de la Verdad. Según relatan los hermanos Rodríguez Orejuela, accedieron a escribir esta misiva por la supuesta advertencia que les envió Pastrana a la cárcel La Picota con el médico Santiago Rojas. El presidente dice que tanto usted como su hermano están en una conspiración en compañía con Samper y Serpa para descreditarlo ante la opinión pública por la corrupción que hubo en los contratos de Dragacol y Chambacú y en represalia por haber sido el que denunció el proceso 8000. Y eso él no se lo perdona a ustedes, que no duden por un segundo que él antes de irse de la presidencia los pondrá en Estados Unidos. El acuerdo con Pastrana, según los exnarcotraficantes, era que la carta nunca saliera a la luz pública y por eso arremetieron contra el exmandatario por haberla entregado ante la Comisión de la Verdad. Usted señala y al mismo tiempo pretende posar de víctima de la corrupción sin incluirse usted mismo en dicha corrupción. Tenemos entendido que dicho escenario funciona para que los personajes se acerquen para hacer una catarsis espiritual, confesando sus delitos y claro, señalando a sus cómplices y los delitos que ellos mismos hayan cometido. En la carta los hermanos también insinúan que a la campaña del expresidente Pastrana entraron dineros del cartel de Cali. Su campaña no podía ser una excepción y de eso un testigo de excepción podría ser el doctor Álvaro Pava hijo. La única manera en que usted podría decir que no lo sabe es que también haya sido a sus espaldas, como en el caso hipotético del doctor Ernesto Samper. Por último, y en un tono desafiante, los excapos de la droga que purgan una condena en Estados Unidos invitaron a Pastrana a denunciar ante las autoridades si lo que dicen es falso. Tipo el Salas, el tico que le dijo a Dante Mossi. Y que no contestaron aquí cuando les dijo, los invito corruptos del BESIE a que me demanden si es. Usted sabe los privilegios que pudieran perder en Estados Unidos, ya están considerados para la JEP. Aquí está el expediente de Chambacú y Dragacol, en el que está involucrado también el Banco Interamericano de Desarrollo, y que del 98 al 2002, ojo, explotó durante su gobierno e involucró a Fernando Araujo Perdomo y Luis Alberto Moreno, luego presidente del BID, nombrado por ustedes. Mire, hay una cantidad de personas que son testigos secretos y otros que ya no son secretos, que desde hace mucho rato hablaron cosas nuestras, delataron negocios nuestros antes del 95, porque si usted recuerda, el señor Palomari se lo llevaron hacia los Estados Unidos en el año 95. Y así otra cantidad de personas que cuando nosotros estuvimos en el negocio, ellos trabajaron con nosotros. Y nosotros... Vaya apuntando, apunten, abogaditos, cagatintas, e interpongan las denuncias cuando quieran, porque eso nos conviene para poder sacar los socios del señor Pastrana, de Luis Carlos Sarmiento Angulo y del señor Rigoberto Chan Castillo. Y tiene ventaja,
Andrés Pastrana, el fiscal es el marido de la directora del BESIE y es el suegro del socio de su patrón Luis Carlos Sarmiento Angulo, dueño de la línea aérea Avianca, privatizando la salud con la ley 100, la que reprodujeron aquí y que hoy tiene en las manos de banqueros todo ese sistema de farmacia que el Estado no produce ni una Conmel, ni mucho menos una radiografía. Entonces hoy este señor habló y no pudo contestar. Pregunta bien sencilla. Vamos a ver cuando dice Andrés Pastrana que cómo se puede ir a elecciones con un narcodictador hablando de Maduro. Mire, váyase donde Maduro, agárrese a tiros con él. Yo ni conozco a ese viejo loco. Los hondureños y las hondureñas estamos haciendo una democracia desde nuestra patria. Váyase usted que ha tenido negocio, o ya no se acuerda que usted llegó a Cuba a intentar acuerdos de paz con Fidel Castro. Doble moral. Pero lástima que habla de esos canales. Yo sigo esperando la llamada. Yo puse en Twitter hoy. ¿Y por qué me contestó a los mensajes? No, conteste directo. Ya le huele feyuco el señor Chávez. Lo miro bien sonriente ahí. Que no se acuerda de esos fallidos acuerdos de paz porque ustedes viven de la guerra. Porque de esas 200 y pico mil de hectáreas de cocaína se alimenta ese narcoestado y los gringos le venden las armas que con 17 bases militares han sido incapaces de poder colocar una justificación por qué tienen bases militares en los países. Por eso queremos que los países nos respeten y nosotros respetarlos, nada más. Vuelvo a poner la foto, pero ya lo va a ver cuando habla de Chávez. Por eso es que le digo, por favor, no anden hablando de nombre de una coalición, porque ustedes ya no son parte de un proyecto individualista para salir como diputados. Mire cómo está ahí, no se acuerda. Ya no se recuerda del corralito, ¿quiénes lo hicieron? Ya no se acuerda, don Pastri. Mande unos 100 abogados. Esta vez no vamos a llevar ni abogados. Vamos a llevar ni abogados, vamos a llevar esta vez. Vamos a ver si el pueblo está distraído, comió cuento o sabe que solo faltan 6 días. 6 días faltan. ¿Ya no se acuerda, Pastri? Ahí andaba en lanchita con Chávez. Usted lo que es un representante vulgar bogotano. Como hay decenas aquí. Como Ferrari, ahí donde habló, o la hija de él. Usted es como el violinista que agarra el violín con la mano derecha, pero lo toca con la izquierda y después agarra el de la izquierda y lo toca con la derecha, porque tiene más sangre un zancudo que usted, viejo imbécil, injerencista. Así salía también Santofimio Botero con Pablo Escobar minutos antes de matar a Luis Carlos Sarmiento. Perdón, a Luis Carlos Galán y al señor Rodrigo Lara, exministro de Seguridad, que lo vendieron. Mire, Pastri, este es un pequeño vulgar, hombre. Y Renato dice, no sé. ¿Sabrá Renato? ¿Sabrá Renato que este tipo está involucrado en actos de pedofilia? En paraísos fiscales donde llega a pasar las tardes. ¿Sabrá Renato que es dueño de medios de comunicación que sirvieron para extorsionar y negociar con Pablo Escobar? Y que se martirizó a través de un pseudo secuestro para ganar la alcaldía de Bogotá y nunca lo sacaron de la hacienda. Escuchemos, ese vulgar es el que habló hoy. Vamos a comenzar cuando dice
del narcodictador. Escuche muy bien, pueblo, y quédese porque haremos 2 anuncios de cómo se agranda la coalición. En otros canales dijeran último momento, pero aquí ese sensacionalismo solo en los canales de Pastrana y en los diarios impresos. Corre el video de este vulgar. A ver, para nosotros es muy importante, y es muy importante, digo, para nosotros los demócratas de América Latina. Como usted sabe, Renato, yo presido la Internacional Demócrata de Centro, en que somos más de 100 partidos del mundo, posiblemente la internacional partidista más grande. Y para nosotros y para los latinoamericanos, Honduras es muy importante. Y aquí se están jugando democracia o dictadura, siempre hemos dicho nosotros. Aquí desde hace muchos años, Renato, y hay que tener en claro la preocupación, desde la caída del muro de Berlín, lo que ha sucedido es que a través del Foro de Sao Paulo y ahora a través del Grupo de Puebla, lo que se está tratando es de influir en las elecciones para que no sean libres y transparentes. Y por eso hay preocupación, inclusive que la secretaria del Foro de Sao Paulo a finales de octubre ha dicho que está dispuesta a financiar las elecciones en Honduras. Esto nos preocupa, porque aquí, vuelvo, insisto, estamos entre dictadura y democracia. El Foro de Sao Paulo, como usted sabe, ¿cuál es la preocupación? El Foro de Sao Paulo es un foro promovido por Cuba, donde está Nicaragua, donde está la narcodictadura de Nicolás Maduro, donde está el Ejército de Liberación Nacional de Colombia. Imagínense, la guerrilla del Ejército de Liberación y la guerrilla de las FARC hacen parte del foro de Sao Paulo, donde es precisamente o a donde pertenece tanto el expresidente Zelaya como Xiomara. Entonces ahí hay una preocupación, porque hoy lo que estamos viendo y lo que tenemos que ver es que hay unas elecciones libres y transparentes y democráticas. No lo que sucedió ayer en Venezuela, 90% de abstención, y donde la narcodictadura de Nicolás Maduro volvió a quedarse precisamente con la inmensa cantidad de alcaldías y gobernaciones. Aquí, Renato, es cuando no entendemos nosotros cómo se puede dialogar con una narcodemocracia, cómo se pueden ir a unas elecciones con un narcodictador, cómo se pueden ir a unas elecciones en el caso venezolano, en que lo que estamos viendo es una influencia total en unas elecciones que ni son libres ni son transparentes. Y esto no lo queremos para Honduras. Me alegra porque todos sabemos que Honduras, como decía ahora nuestro amigo el sociólogo que estaba hablando, tiene que haber una fiesta democrática, que la gente salga y se puede expresar y pueda votar, pero que tengan muy claro cuál es el modelo que quieren de país. Si una Venezuela como la que estamos viendo hoy, yo he estado en Venezuela, Renato, es impresionante ver los niños, a mí me tocó ver niños, debía tener 5 o 6 años, sacando de la basura un huesito de pollo para... Venga conmigo, Vini, de ahí lo pone, márquelo ahí para que después lo ponga la foto donde va Venezuela. Usted lo mira con niños que están en Venezuela, con niños que están comiendo, póngalo ahí. Ojo, yo no estoy defendiendo a Venezuela. No tengo ni tiempo ni me interesa, ni tenemos relaciones con Venezuela. Ahora, póngalo que está en una lancha y con quién estaba ahí este mentiroso, este falazo, hombre. Y mire que Renato, como después sale diciendo, si es que me equivoqué, dice, tuve que cuestionar más al presidente Pastrana. Ahí está en Venezuela, hombre. ¿Dónde estás ahí en Venezuela viendo niños comiendo de la basura? ¿Y qué tiene que ver el Foro Sao Paulo? Es más, le vamos a preguntar a la Honduras Humana después de las elecciones si nos agregamos al Foro de Sao Paulo, si ahí no hay desaparecido. Perteneces a un grupo al que metiste también, al partido cachureco que ha desaparecido nuestros compatriotas. Ahora, ¿dónde está ahí? Porque ya un pico le estaba dando este señor, hombre. Solo estoy utilizando para desmitificar cómo el periodismo mediocre de este país, a lo que le llaman seriedad, como esto solo le dan en el entrevistado. Y dice, ¿qué le voy a preguntar? Lo que yo te diga en el apuntador. Y por eso nos puso hasta las, vamos con el video, nos puso hasta las 8:59 me dieron entrada a mí. Y estoy ustedes ven ahí, desde las 7:10. Y voy a seguir cuantas veces estén mintiendo, voy a volver a llamar. Siempre y cuando sean intereses de país. Si ustedes en su promiscuidad comunicacional quieren hacer otra cosa, y Telma Mejía, que es directora de investigación, no sabe quién es Pastrana, no yo como dice. Pongámosla atrás porque dice que él andaba en Venezuela viendo a los niños, dice que se echa a los niños en el lomo. Vamos.
ahora nuestro amigo el sociólogo que está hablando, tiene que haber una fiesta democrática, que la gente salga y se pueda expresar y pueda votar, pero que tengan muy claro cuál es el modelo que quieren de país. Si una Venezuela como la que estamos viendo hoy, yo he estado en Venezuela, Renato, es impresionante ver los niños, a mí me tocó ver niños, debía tener 5 o 6 años, sacando de la basura un huesito de pollo para simplemente chuparse lo que quedaba de sabor de ese pollo, en que hoy la gente no tiene vacunas, no tiene comida, no tiene luz, no tiene gasolina en el país más rico y con las reservas petroleras más grandes del mundo. Y eso es lo que tenemos que ver, si eso es lo que queremos nosotros, una Venezuela más en el continente, o si vamos a continuar con una democracia creciendo, con sus problemas, porque todos sabemos que tenemos que corregir todavía muchas cosas, tenemos nosotros que hacer. Se nos atravesó la pandemia y en todo caso ahí vamos a tener que hacer y tomar decisiones muy importantes, sobre todo para combatir precisamente, primero la corrupción y segundo la pobreza, que es muy importante también para sacar a nuestros países adelante. Yo lo hice en función de preguntar, pero con una afirmación, porque tengo las pruebas que recibió dinero en narcotráfico. Y contestó este señor. Y ya veremos, porque está defendiendo a una empresa criminal dicha por el juez Castel, no por mí. Que los narcolaboratorios, el narcoestado lo hace Juan Orlando Hernández y el señor Tito Afura, que está en los Pandora Papers. ¿Por qué ustedes tienen en esos paraísos fiscales? Cuéntenos, Pastri. Viejo hijo de puta más tonto. Me estoy divirtiendo con este estúpido hablando de nuestra soberanía, que la van a tener que respetar. Mire lo que contestó Pastri. Usted habla, por ejemplo, de escándalos de corrupción en los gobiernos. Fíjense lo que pasó en Colombia. En Colombia está comprobado que precisamente uno de los miembros del grupo de Sao Paulo, el expresidente Ernesto Samper Pizano, fue financiado con más de 15 millones de dólares del narcotráfico. Es decir, en Colombia sí se comprobó y está comprobado que el narcotráfico se compró la presidencia de Colombia. El propio Chapo Guzmán, en su indagatoria y en su juicio que tuvo en Estados Unidos, habló de que a esa campaña de Samper le había dado, Renato, $500,000. Estamos hablando del año 1994. Pero esto se puede confrontar. Yo no sé si usted sabe, Renato, yo fui secuestrado por Pablo Escobar, el mayor capo posiblemente de la droga del mundo. Y existo y subsisto gracias a Dios. Mire, Renato, solo ahí supo Renato, sí. Es cuento, Reni, hombre. Pero vamos a seguir escuchando ese diálogo socrático. Sí. Y existo y subsisto gracias a Dios. Y gracias a Dios estoy aquí. Somos uno o dos de todos los secuestrados de Pablo Escobar que vivimos hoy en día. Y fíjese usted, nos hemos dedicado precisamente a combatir el narcotráfico, que es el karma que estamos viviendo, no solamente en Honduras y en Colombia, sino en América Latina. Y por eso tenemos que unir todos nuestros esfuerzos. Pero aquí lo que tenemos que ver son dos cosas. Usted que habla de que posiblemente hay corruptos, y si los corruptos hay que perseguirlos y hay que encarcelarlos. Sea de donde sea, vinieren de donde vinieren, sea de su partido o no sea de su partido. Pero aquí hay dos alternativas. El Foro de Sao Paulo, ¿por qué está financiado? Por el narcotráfico. Es decir, el partido de Xiomara es un partido que pertenece donde hay una narcodictadura, que es el mayor cartel de droga del mundo. ¿Cómo van a votar los hondureños precisamente, digo yo, o los colombianos, por aquellos que están financiados precisamente por el narcotráfico? En el caso de Nicolás Maduro, no lo digo yo, lo dice la DEA, lo dicen los Estados Unidos, la familia del presidente Maduro, fíjese usted hoy, Renato, ¿vive en dónde? La familia del presidente Maduro vive en Estados Unidos, pero no en la Quinta Avenida, vive en la cárcel, porque fueron acusados de narcotráfico. Y por eso están hoy presos los sobrinos precisamente de la primera dama. ¿Quién es el jefe del cartel de los soles? Nada más ni nada menos, según la DEA, que Diosdado Cabello y Tarek El-Aissami, quien fue el vicepresidente de Venezuela. Y tercero, el cartel de los soles, ¿por qué se llama de los soles? Porque los militares están precisamente involucrados en el negocio de la droga. Entonces lo que hay allá es una narcodictadura. En el caso de Honduras, como en el caso de Colombia,
Lo que tenemos es combatir y denunciar precisamente todos aquellos que estén vinculados con el narcotráfico. Porque en el caso precisamente de lo que está sucediendo en Honduras, ya lo vimos. Honduras es fundamental como camino, como ruta para el narcotráfico, para llegar con la droga a los Estados Unidos. Fíjate que le estamos haciendo un gran favor a Pastri, porque hoy ya le tienen que pagar los cachurecos y los banqueros, porque ya hoy se los vamos a mandar en pedazos. Y en los tribunales no digamos. Pero ya que Pastrana no tiene la prudencia como uno de no interferir en asuntos ajenos a su país, le vamos a decir, hágale una llamadita a Juan Orlando y dígale que es que un narcotraficante no puede estar. Vamos a validarnos en Pastri, vaya, y en Renato. Mañana, Reni, usted ponga esta cápsula nada más, donde pertenece Toño Rivera Calleja, donde pertenece Johanna Bermúdez, donde pertenece el señor Tomás Zambrano, Mario Pérez. Mañana ponga usted solo, dígale, usted tiene razón, Pastrana, no puede un narcotraficante estar. Y además, el hermano del señor Pastrana, el hermano del señor, el hermano del señor Juan Orlando, vive en Nueva York. Ahora, las casas que había comprado se las quitaron, pero le dieron una casa a la par de la del Chapo. Ahí viven a la par de la del Chapo, con la misma condena de la del Chapo. Escucha al juez Kevin Castle, no a mí. Porque vamos a decir que el señor Pastrana va a hacer un acto mañana de honradez académica, porque por lo menos le vamos a poner a este estúpido. No una honradez de rico, una honradez de majadero. Y llame mañana usted a Juanchi y dígale, Juanchi, pucha, no puedo seguir haciendo la vuelta, mijo. Escuchen, los gringos, ¿qué es Honduras? Por ustedes, los colombianos. Por Uribe, que metió el 911 aquí, que ya lo vamos a poner como prueba. Por Uribe, que metió las convivir aquí. Y hoy Juan Orlando Hernández es dueño de más de 5 empresas de seguridad, tipo las de Santiago y Álvaro Uribe Vélez. El hermano de Uribe aquí estudió, que es el esposo de Dolly Cifuentes, la tesorera del cartel de Sinaloa. Pero mejor, nosotros siendo respetuosos, vamos a escuchar al juez Castel, que nos ayude el juez Castel, de Room Video. Was indeed state-sponsored. Juan Antonio became a major facilitator. Juan Antonio se convirtió en un facilitador de la droga que venía con destino hacia los Estados Unidos. También tenía un laboratorio de cocaína en Colombia. Monroy, who testified that he alone purchased 15,000 kilos of cocaine. Hubo un testigo que dijo que había comprado 15,000 kilos de cocaína a Tony Hernández. Y Tony Hernández tenía su propia marca. Él tenía una impresión con sus iniciales. TH. Juan Antonio tenía un helicóptero en donde entregaba municiones y droga. Desde 400,000 a 600,000 municiones que eran parte del ejército hondureño. Él actuó como un facilitador, y esto también incluía a su hermano Juan Orlando Hernández y el Partido Nacional. Joaquín Guzmán, El Chapo, the leader of the Sinaloa. Recibieron ayuda del Chapo, líder del cartel de Sinaloa. Y fue luego de la segunda reunión que él aceptó el precio que estaba siendo ofrecido por el Chapo, $1 millón. Que dijo hoy que nos iba a demandar. Pongamos, ahí dijo. Estamos demandados por Pastri. La verdad no se puede querellar, Pastri. La solvencia histórica. Somos el legado de Jorge Eliezer Gaitán, que dijo: aquí
miraremos una bandera flameando en una cumbre y no en 100 en el lado. O aquel que dijo, porque a mí que me han querido tratar como un intransigente, he demostrado que con la transigencia y aún respetando, porque respeto al hombre y el amor a sus ideas, aun y cuando esas ideas sean las menos dignas de amor. Lo mató tu abuelo. También tengo pruebas históricas del Bogotazo. Porque si de algo se propuso esta candidatura independiente y lo prometió en mármol, era que iban a haber caretas caídas, y las han visto. Y que iba a servir como un ente unificador, y lo han visto. Y que toda la información dada por los diferentes testigos protegidos, por gente que salió, exiliados, hoy presos políticos, se le entregó no a los bancos, sino que al pueblo. Eso es periodismo. Voy a mandar a Winnie, mandemos a Winnie que le dé un cursito al periodista Pastrana. Ya no vieron a María Luisa Borja, a Wilfredo Méndez. No lo vieron caerse de aquella estructura que aparentemente recogía, como dice Jorge Eliezer Gaitán, la rabia con la que un pueblo se siente indignado cuando la clase oligárquica domina el país como vacadas en sus haciendas. Aquí somos hijos de Gaitán. Pastrana, usted es hijo de Laureano Gómez, vil y cruento asesino, y hermano de Álvaro Uribe, de los falsos positivos. No se meta en nuestro Honduras, Jayán, estúpido. Porque como decía Jorge Eliezer Gaitán, ese nacionalismo agresivo es el que invade con opiniones o armas otro suelo. Pero usted qué va a saber, hombre, si su abuelo también era otro vulgar. Hablar de Gaitán y hablar de Jaime Garzón con usted. Cerdo. Primero me preocupa que un supuesto candidato presidencial de Honduras esté tan mal informado. De verdad, Renato. Muy, muy mal informado. Vamos a contestar una por una, ¿ok? Primero, yo no estoy acusando a nadie en Honduras, Milton. Yo soy muy respetuoso, distinto de lo que usted ha hecho. Yo no acuso a nadie sin pruebas y con evidencias, ¿ok? Bueno, segundo, frente al tema de lo que decía usted, y yo quiero aquí, por favor, Renato, guarde este programa. Porque posiblemente yo voy a ir a Honduras, Milton, y voy a ir posiblemente con abogados para la demanda, si usted tiene las pruebas, las evidencias de que yo recibí o mi campaña recibió recursos de narcotráfico, yo lo acompaño, Milton, ¿ok? Lo acompaño a que ponga esa denuncia y lo invito a que ponga esa denuncia conmigo en Honduras si usted tiene las pruebas y las evidencias de que en mi campaña se recibió un peso del narcotráfico. No, ahí me retracto. Yo no dije un peso, millones de dólares. No altere la verdad a la que está acostumbrado a alterar. No, un peso no. Millones de dólares. Y Néstor Humberto Martínez tiene las pruebas. Se las enviamos de aquí. Y le voy a decir algo más. Tenemos pruebas de que el señor al que usted después que privatizara la basura, entregara los contratos, que es el dueño de EH, también le hemos enviado las pruebas. Y de aquí a EH hemos evitado que le succionen la sangre al pueblo. Cuando con 3 bancos se robaron más de 4.000 millones y quieren robarse otros 15.000 millones más. Y agarraron la NE con 27 puntos y la tienen con 38 puntos de pérdida. Vagabundo delincuente.
Se demanda cuando hay difamación y calumnia. Lo que tengo yo en mis manos es la verdad, que usted recibió dinero, y no solo dinero del narcotráfico, haciendas. Por eso le digo, ¿por qué no me contestó las preguntas de Chambacú y Dragacol? Es más, le voy a poner una de las pruebitas. Porque el señor en el 88, cuando usted se hace alcalde, aquí hay gente que anda hablando de la historia del poder, o que lo ha estudiado. Miren, hay que construir una nueva historia en el poder. Porque si no quedan como estos majaderos, utilizando la fraseología rimbombante para utilizarla como flauta, engañando y encantando serpientes, que es lo que se convirtió Renato hoy. Cuando le dice, ¿usted sabe que me demandaron? Sí, le llame al programa, llame a nuestro programa. William Vélez Sierra, el dueño de EH, que lo trajo el señor Juan Orlando Hernández, que ya escuchó al juez Castel, que hay narcolaboratorios en Colombia, y que aquí lo hemos llamado a los call centers de Colombia, Pastrana. No sea estúpido, hombre. Y este estilo se lo copiamos a Garzón. Lo único que nunca podrá llegar a ser un periodista en ese trabajo performático es cuando en su último personaje se vio obligado, era tan denso, que se quitó los dientes, Heriberto de la Calle. Y usted le da la mano a los asesinos de Garzón, hijo de puta. Ustedes son capaces de hartarse a la gente, de mentir. Pero malditos aquellos que siempre en nombre de los pueblos han hablado y lo han traicionado con los actos. Por eso no merece nada de respeto la señora Telma Mejía, porque una investigadora, directora de investigación de Televicentro, para esa injerencia. En el caso de Honduras, no se trata solamente de un expresidente que llegó 2 veces al máximo poder y desde ahí operó su red criminal, pues ese padre de la corrupción y también del narcotráfico, que partió en un vuelo sin retorno dejando a Honduras un par de funcionarios ligados de red criminal hoy presentadas, quienes han encabezado los 2 órganos encargados de investigar, de perseguir y de condenar el delito. Este dúo de la impunidad, conformado por Óscar Fernando Chinchilla y Rolando Edgardo Argueta, los hombres al frente de la Fiscalía General y de la Corte Suprema de Justicia en Honduras, han servido como tapadera de la corrupción y narcotráfico. Su camino hasta llegar a la cúpula se fue construyendo desde hace años atrás, ascendiendo como piezas claves de las fuerzas oscuras detrás del poder. Después de ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia en el 2013, Chinchilla se colocó como fiscal general de la República durante el gobierno del exmandatario Porfirio Lobo Sosa. Y en el 2016 nombran a Argueta magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, y ambos siguen en la actualidad. Un inamovible fiscal Chinchilla, con ceguera de justicia y la gaveta inundado de casos de impunidad, mientras que Argueta se mantiene en su trinchera resguardando el fuerte de la Corte Suprema de Justicia de mi país. Tuvieron su nacimiento en el occidente de Honduras, junto a otras figuras que el CNA exhibe hoy a través de las infografías denominadas estructuras criminales detrás de la captura del Estado, que muestra cómo el engranaje se comienza a armar y toma fuerza con una confabulación magistral que abriría el paso al crimen organizado. Con un plan preconcebido, estas figuras se alinearon para secuestrar la institucionalidad y no dejaron cabo suelto. Ubicaron cada una de las piezas en las instituciones claves para mantener su imperio protegido y preparado para que en caso de que se les cortara la cabeza, crecieran 2 más. En Honduras, la corrupción judicial llega al punto de no sorprender. Podemos mencionar el caso de Chalón,
en el cual se condenó a 6 años de cárcel al ex vicepresidente del Consejo de la Judicatura y Carrera Judicial, el señor Teodoro Bonilla Uceda, por tráfico de influencias. A la corrupción judicial se agrega también la policial. Observamos el caso del exdirector de la Policía Nacional de Honduras, Juan Carlos El Tigre Bonilla, extraditado recientemente, hace 2 días, a solicitud de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, donde también es acusado por los delitos de conspiración para importar cocaína, posesión de arma ametralladoras y dispositivos destructivos. El Tigre se ha aliado con expresidentes hondureños, tal es el caso de Porfirio Lobo Sosa, y se presume que está ligado también al señor Juan Orlando Hernández en el negocio de narcotráfico. Estas estructuras criminales entraron al Ejecutivo, que es la máxima representación del poder, se tomaron la Corte Suprema de Justicia, se adueñaron del Ministerio Público, ingresaron a la Procuraduría General de la República y se instauraron por mayoría en el Congreso Nacional. Además, se apoyaron de la comisión encargada de prevenir y disuadir el lavado de activo en Honduras, también del sistema financiero, del Tribunal Superior de Cuentas, se respaldan del denominado cuarto poder, es decir, los medios de comunicación. Los primeros les dieron la potestad de lavar dinero sin hacer preguntas incómodas. Los segundos, el poder de saber, pero no contar. Es así como el sistema financiero y los medios de comunicación han sido el combustible para el vehículo de las estructuras criminales que se abrieran paso en el terreno de la institucionalidad. Estamos pues ante funcionarios de justicia y los que hacen ajustes de cuentas en el respaldo del poder, que se han vuelto ley a través de las instituciones estatales diezmadas por el discurso jurídico y sus artefactos legales. Qué difícil es luchar y es usar las leyes que estas mismas estructuras pisotean